Un muy afectuoso saludo a los seguidores de El Pensamiento al Aire. Hoy con nuestra tercera temporada y hoy hablar de un tema muy complejo que es la situación de los kurdos, una población sin territorio pero de orígenes milenarios. Antes que nada, mis agradecimientos al doctor Antonio Montoya y a Antonio Ardila, sin quienes su colaboración sería imposible sacar adelante este proyecto. Hablaremos entonces de los kurdos y diremos entonces que tiene unos orígenes que se pierden en el tiempo. Los kurdos descienden directamente de los medos, que eran una tribu al oeste de Tracia, región situada en la península de los Balcanes. Es incierto su origen. Hay posturas que dicen que el pueblo kurdo nació en una región que hoy se llama Kurdistán desde 6 siglos antes de Cristo. Otros dicen que es en la región de más al oriente de 3000 años antes de Cristo y otros hablan de 10.000. Entonces, digamos que el pueblo kurdo tiene unos orígenes inciertos, pero lo cierto es que tiene un recorrido importante alrededor de la historia tradicional de la humanidad. Recordemos que el Kurdistán está ubicado en la parte septentrional del Medio Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates, y tiene circunvalación con las montañas de Anatolia y los montes Zagros. El pueblo que habita en Kurdistán es descendiente de los medos, quienes derrotaron a los asirios en el año 612 antes de Cristo. Al vencer a los asirios, los kurdos trataron de montar un imperio que va a ser derrotado por los persas en el 550 antes de Cristo. Pero entonces, desde esa época, uno podría decir que el Kurdistán viene viviendo un periodo de sucesivas dominaciones por parte de diferentes actores. Por los años del siglo XVI, el creciente imperio otomano y su rivalidad con el imperio Safavid, que es persa, convirtieron al Kurdistán en una zona de guerra, en un territorio permanentemente en disputa por su posición estratégica. De alguna manera uno podría decir que hasta ese momento los kurdos eran más o menos autónomos, ya que bajo el Imperio Otomano las autoridades de sus feudos eran respetadas. Tanto era así que el Imperio Otomano negoció con los kurdos el paso por su territorio, pero a partir del debilitamiento del Imperio Otomano, ese respeto y esa autonomía se fue perdiendo, lo cual llevó a que hubiese permanentes injerencias en el comportamiento de las decisiones de los kurdos, lo cual comenzó a llevar a dificultades y a roces y a levantamientos kurdos contra el Imperio Otomano. El yazidismo fue la religión oficial de los kurdos, pero en el proceso de islamización de la región se redujo su número. Hoy en día la mayoría del pueblo kurdo profesa la fe sunita musulmana, pero reconociendo que también hay islámicos chiitas. Este es el Kurdistán con la distribución y reclamaciones del pueblo kurdo, donde se ven los kurdos, el Kurdistán iraquí, el Kurdistán sirio, cómo se habla en 1919 después de la Primera Guerra Mundial, lo que dice el Tratado de Sèvres en el 1920 y la propuesta después de la Segunda Guerra Mundial. Simplemente ha sido un territorio manoseado por diferentes actores y su repartición depende de los triunfadores en diferentes guerras. Muy bien. El espacio geográfico en el que se encuentran los kurdos comprende una región al suroeste de Asia. Engloba distintas naciones como Irak, Irán, Turquía y Siria, que es lo que se llama el Gran Kurdistán, si nos atenemos a la historia antigua. Kurdos en el mundo, esto es lo más triste, que más o menos 40-60 millones de
de turcos están en diáspora por el mundo. En Turquía entre 13 y 20 millones, eso es un montón. En otros países 1,5 millones, en Armenia 35 millones, Rusia 63, Europa y Asia 2 millones, Irak entre 7 y 8 e Irán 3,5. 3,5. Entonces uno lo que puede ver es que hay una nacionalidad dispersa y se requiere de tener territorio y un poder que los convoque a todos para ser reconocido como Estado, de acuerdo con las normas, cláusulas y legislaciones del derecho internacional actual. Tras los árabes y los turcos, los kurdos representan el tercer pueblo más numeroso de Asia Occidental. Su población formal hoy data de entre 25 y 35 millones de personas que están entre las montañas del Tauro, la región turca de Anatolia Oriental, y hasta las montañas de Sacro, que eso queda al norte de Irak. Es un territorio muy escarpado, árido, con grandes reservas naturales, han logrado preservar su idioma y una lengua de carácter indoeuropeo. Este pueblo entonces se reconoce el pueblo sin estado propio, pero más numeroso del mundo. Tras varios siglos de pertenecer al Imperio Otomano y al Imperio Persa, al fin, de terminación de la Primera Guerra Mundial, se fragmentó al pueblo kurdo, que quedó dividido en los territorios entre Turquía, Irán, Irak, Siria y algunas zonas de Armenia y Azerbaiyán. A pesar de todo esto, los kurdos vieron la oportunidad con la disolución del Imperio Otomano y plantearon las demandas de independencia en la Conferencia de Paz de París, lamentablemente sin mucha acogida. Francia y Reino Unido, que se habían repartido en secreto el control sobre los territorios otomanos de Oriente Próximo en el acuerdo de Sykes-Picot del 16, parecía que le hacían caso a esa reclamación kurda, pero finalmente crearon un Estado independiente en el Tratado de Sèvres, pero no se llevó a la realidad. El mapa político de Oriente Próximo pues muestra a estos países que acabamos de mencionar, pero uno podría decir que en cada uno de ellos hay población kurda. El único intento internacional por reconocer el Kurdistán Unido carecía por completo de la unión de las poblaciones kurdas y se limitaba solamente a una franja dentro de los márgenes que hoy es Turquía. Por eso la tensión permanente entre Turquía y los kurdos. Por eso hoy hay mucha expectativa después del derrocamiento del dictador de Siria y el reacomodo de las nuevas fuerzas, cómo van los kurdos y los turcos que fueron aliados para sacar a la familia al-Assad a definir total o parcialmente el tema de su coexistencia y de sus fronteras. En todo caso, hay que reconocer que el Tratado de Sèvres nunca llegó a ser ratificado y fue sustituido en el 23 por el Tratado de Lausana, que ni siquiera tocó el tema del Kurdistán. Muy bien. Pese a esto, en estos años se sucedieron los intentos de autogobierno por el pueblo kurdo, como el reino de Kurdistán, que se trató de implementar entre el 22 y 24 en Irak, desmantelado por el mandato británico de Mesopotamia, o la autoproclamada República de Ararat en Turquía, nacida de una rebelión en 1927. 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue un año propicio para la reconfiguración del orden mundial. Recordemos que en la conferencia de Yalta, tanto Churchill como Stalin como Roosevelt se repartieron el mundo. De alguna manera hubo presiones para hacer respetar la autodeterminación de los pueblos, volver a condiciones antes de las invasiones y expansionismo nazi y que las cosas volvieran de alguna manera a la normalidad. Después de un repunte del separatismo kurdo, se presentó una nueva carta reclamando sus derechos hacia la ONU.
Inicialmente la ONU reconoció la autodeterminación de los pueblos, pero lamentablemente apareció la figura de la Guerra Fría y todos estos temas quedaron congelados. En 1946 el movimiento kurdo de Irán, capitaneado por Qasim Muhammad, puso en marcha un nuevo intento de autogobierno. Tampoco funcionó, fue una experiencia muy breve en tiempo. Estas son las diferentes etnias de Irán. Dentro del caso se reconoce también que hay presencia kurda. Irak se ha convertido en el único caso en que los kurdos se han podido organizar en una entidad federal autónoma reconocida. Lamentablemente Irak se convirtió desde su invasión a Kuwait en un escenario de guerra permanente. Y entonces los kurdos siguen siendo desplazados dentro de los territorios que son propios o prestados, propios entre comillas, y no ha podido consolidar la existencia de sus bases poblacionales. La rebelión kurda en 1961 por el Partido Democrático Kurdo intentó también al menos mantener la visibilidad del pueblo. Es que esto es muy complejo por lo siguiente. Cuando usted tiene problemas territoriales, usted permanentemente tiene que decir, aquí estoy, no se olviden de mí, porque si no la comunidad internacional echa en saco roto las expectativas y los objetivos de grandes pueblos, de naciones que lamentablemente, por diferentes razones, han perdido control sobre el territorio y entonces no son tenidos en cuenta como estados naturales. El Kurdistán iraquí cuenta con autonomía garantizada, pero en 2017 sirvió para consolidarlo. Ese referéndum fue cuestionado y declarado ilegal, y ese acuerdo lamentablemente no fue apoyado por las potencias internacionales, porque Irán y Turquía no estaban de acuerdo con otorgarle mayores prelaciones al pueblo kurdo. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, fue fundado en el 78 por Öcalan en Turquía. La cuestión kurda ha dado un cambio radical en su evolución con la aparición del KKK, y en muchas ciudades aparecen apoyos a este partido a partir de la muerte de guerrilleros del ejército turco. Aquí se ve cómo el PKK tiene presencia y trata de tener, comillas, control, o al menos asegurar un poco de autonomía en diferentes partes de Turquía. El conflicto kurdo no se entendería si no nos reparáramos en la estructura del Estado turco, donde Turquía está impregnada de un fuerte sentido nacionalista y la permanente rivalidad entre los estados de la zona que están en disputa. Los kurdos en Turquía son más o menos 15 millones de habitantes. 15 millones de habitantes. Y lamentablemente se considera un grupo terrorista por Turquía y por Estados Unidos por los objetivos de asentamiento en Turquía. Muy complicado. Erdogan, el gobernante actual de Turquía, tras su primera elección como primer ministro en el 2003, ha tratado de mantener, comillas, bajo represión, una mayor posibilidad de expresión kurda, pero esto ha dado la vuelta y se ha convertido en un tire y jale y en un escenario de violencia permanente. Los kurdos de Turquía y los de Siria hablan el mismo dialecto kurdo y sostienen visiones políticas similares. En el país turco, el problema kurdo afecta a unos 12 millones de personas, y el ejército es uno de los principales órganos de poder y se ha erigido en defensa del nacionalismo turco. La mayoría de los partidos políticos turcos mantienen una posición similar a la del ejército, para quienes el tema kurdo es un problema de violencia y de terrorismo. En Siria la población es cerca de 1,5 millones de personas que hoy están a la expectativa ante la formación de un nuevo gobierno, si los van a considerar o no, sabiendo que han apoyado a los
insurgentes, a los insurgentes para el triunfo final. Muy bien. El régimen baasista tiene su origen en el Partido del Renacimiento Árabe Socialista, aunque finalmente fue la tendencia izquierdista. La ruptura del equilibrio podría suponer la inestabilidad de por lo menos 1,5 o 2 millones de kurdos que no tienen derechos políticos en la Siria anterior. En Irak, la población de cerca de 6 millones de habitantes turcos, fuertemente concentrados en las provincias más del norte, lo que ha generado posibilidades de que los kurdos se refugien en en los territorios montañosos del norte, pero eso también ha hecho que se han constreñido en un sector donde son también atacados permanentemente por Turquía. Muy bien. En Irán, la población es de cerca de 7 millones de kurdos concentrados al oeste y noroeste del país, adyacentes a las poblaciones kurdas de Irak y Turquía. Uno diría entonces que ahí hay un pequeño enclave donde los que están en Irán, los kurdos de Irán, los que están en Irak y los que están en Turquía se podrían juntar, pero eso requiere la voluntad política de estos tres países y en medio de los desequilibrios de poder que en este momentico se están dando en esa parte del Oriente Medio, pues la cosa es muy complicada y el optimismo es muy poco. La República Islámica de Irán reconoce la existencia de un hecho diferencial kurdo y permite incluso el uso del idioma, pero se niega a reconocer cualquier tipo de administración propia. Esta es la red de relaciones complicadas de cerca de 30 millones de kurdos, con Turquía, Siria, Irak e Irán, casi que como administradores y manejadores de su presente y de su futuro. Ahora bien, nosotros vemos, por ejemplo, que Turquía, Siria, el Estado Islámico, Irak e Irán, de algunas maneras tienen sus propios problemas y para ellos el tema de los kurdos es secundaria, es más, hasta estorboso, porque los distrae y les genera inconvenientes. La guerra civil siria y la persecución turca permanentemente se han dado en el tema de molestar la paz interior de los conglomerados kurdos en porción de territorio. También hay que entender que cuando tiene uno una población que no considera propia por mucho tiempo en su territorio, se vuelve molesta y estorbosa. Eso sería un poco de empatía geopolítica, que es un decir, porque lamentablemente es la defensa y control del territorio lo que prima. Aquí está el mapa de las etnias y las religiones de Siria, donde aparecen vinculados musulmanes, cristianos, kurdos y aún los drusos. De alguna manera, entre 1881 y el 38, empieza la hostilidad del Imperio Otomano contra el movimiento independentista kurdo. Al desaparecer el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, pues obviamente quedan en el aire. La confrontación entre Turquía y la comunidad kurda ha causado más de 40.000 muertos a finales del siglo XX. Esto de alguna manera algunos lo han venido considerando como un posible genocidio contra la población civil kurda. Pero esto ha llevado a que el partido, el PKK, retomó las estrategias guerrilleras a partir del 2004. Aquí aparecen las disputas territoriales en Oriente Próximo. Aquí están como actores Turquía, Irán, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Egipto, Arabia Saudí, Estados Árabes Unidos, Omán, Yemen, Sudán y Somalia. Fíjense que esto es un nido de columpos. Países que tienen disputas territoriales, países formalmente constituidos. Y fuera de eso, hay conglomerados poblacionales, hay naciones como los kurdos que no están en este inventario, pero que tienen presencia poblacional en la mayoría de los países. Es un tema bien complejo y es un tema que hay que manejar con pinzas. Aquí está la ubicación de los kurdos en el Oriente Próximo. Hay expectativas positivas de que con el nuevo reordenamiento de Siria, de pronto al norte
se pueda hacer alguna cosa y se pueda organizar la población de kurda de Turquía, de asentamiento en Turquía y la Siria. El 2012 y 2015 hay unas acciones de paz, hay unas negociaciones que lamentablemente a la fecha no se han concretado. En diciembre del 2012 se conoció que el gobierno de Turquía mantenía conversaciones a iniciar un proceso de paz. El 21 de marzo, Öcalan anunció el fin de la lucha armada y el alto fuego por parte de los kurdos. El PKK exigió para iniciar su retirada del suelo turco que la creación de un comité de sabios de ambas partes para que estudiara con objetividad el tema y le diera una definición final. En 2013, el primer ministro turco anuncia la intención de crear un comité de sabios, pero es una intención, no se concreta. Hay que mirar también que en abril del 2013 el gobierno turco y el parlamento de Ankara aprobaron la propuesta del Partido de Justicia y Desarrollo AKP de crear una comisión de evaluación para avanzar en el proceso de paz con los guerrilleros del Partido de los Trabajadores PKK. En el 2013 se detuvo la retirada del PKK. En el 2014, en junio, el gobierno turco presentó al Parlamento un proyecto de ley para darle un marco legal al asunto. En agosto de 2014 se celebraron elecciones presidenciales en Turquía y Erdogan ganó los comicios con una mayoría importante y en sus primeras declaraciones menciona que hay intención de avanzar en el objetivo del proceso de negociación. El 17 de febrero del 2015 el PKK dice que muy buenas intenciones, pero que hay que dar pasos concretos para la solución de este problema. El 28 de febrero, reunido en el partido gobernante, hizo pública la declaración de 10 puntos mínimos para el desarrollo del proceso, los cuales están en proceso. El 21 de marzo, Oakland hace un llamado para acabar con 40 años de enfrentamiento y aboga por una solución democrática. En el 2015, el gobierno turco critica al presidente del país por opinar sobre la gestión del proceso de paz. Se celebran elecciones legislativas en Turquía y por primera vez un partido procurdo logra superar el umbral del 10% que marca la ley y accede como grupo al Parlamento. Esto es un hito histórico importante. Del 2015 al presente, pues hay simplemente aproximaciones que sí, que no, pero no cuajan, y el hecho es que actualmente no hay un avance real. En el 2022 se le pidió a Suecia y a Finlandia que se unieran a la alianza de la OTAN para que el tema turco fuera tratado, sobre todo porque Turquía se opuso a la adhesión hasta que no tomaran medidas fuertes con las redes kurdas, y eso no ha sucedido. En el diciembre del 2024, pues cae el gobierno sirio de Al-Sadad y se abren nuevas posibilidades de negociación. Es la expectativa grande que se tiene. Hoy, ¿qué se espera? Que una región autónoma kurda en el norte de Siria, similar a la de Irak, puede llegar a representar una amenaza para los intereses de Turquía. Si se llega a materializar, el principal afectado sería la población kurda de Anatolia. Hay que partir de la buena voluntad, no solamente de los países que mencionamos donde hay población kurda, sino de las potencias militares internacionales que finalmente son las que toman las grandes decisiones. El tema de los kurdos sigue por solucionarse, hay atropellos permanentes. Es complicado uno juzgar a países que tienen por mucho tiempo a inmigrantes asentados en sus territorios. Aquí sí, la amplitud del concepto de humanidad, de solidaridad, de democracia y sobre todo soportados en un aspecto de concreción del mejor estar de los humanos en el planeta, debería ser la condición para que los países supieran que a ratos hay que rescindir un poco los intereses en pro de los demás. Eso suena muy bonito, no es un argumento geopolítico, pero es que el argumento geopolítico a la fecha no ha traído
para el caso kurdo, sino inconvenientes, problemas, atropellos y muerte de civiles. Muchas gracias.